a lo largo de nuestra vida hemos escuchado hablar en algún momento de los caballeros templarios, ya sea en libros, cine o alguno de los muchos enigmas medievales que les suelen acompañar. Pero pocas veces se habla del nacimiento de la orden y de su rápida expansión y crecimiento en los reinos cristianos. A pesar de que muchos de estos enigmas hunden sus raíces en los inicios de esta orden militar. Acompañadme en este primer vídeo de la serie a conocer el nacimiento de los templarios. Comenzamos. Para hablar de los templarios es necesario retrotraerse unos pocos años para llegar al motivo por el que nace la orden. Veréis, durante el siglo XI se puso de moda entre los reinos cristianos la peregrinación a los santos lugares. En aquella época Tierra Santa estaba controlada por los califas abasíes, quienes permitían el peregrinaje y protegían a los peregrinos. Pero a mediados de este mismo siglo, Jerusalén fue tomada por los turcos seleucidas, que interrumpieron dicho tránsito. Ya abordaremos los motivos reales que llevaron a promulgar la primera cruzada cuando le dediquemos un vídeo, pero este fue el pretexto utilizado para que durante el concilio de Clermont, el 18 de noviembre de 1095, el Papa Urbano II promulgara una peregrinación armada para recuperar los santos lugares. La solución de todos los pecados y el afán de los nobles en busca de fortuna hizo el resto para que las multitudes se alistaran al grito de Dios lo quiere. Apenas 4 años después, Jerusalén fue tomada el 15 de julio del año 1099, constituyéndose de esta forma el Reino Latino de Jerusalén. Una vez cumplida la encomendación del Papa, el grueso de las tropas cristianas volvieron a sus lugares de origen, quedando en Tierra Santa únicamente unos cientos de caballeros en busca de fortuna. A pesar del éxito de esta primera cruzada, lo cierto es que la situación del reino de Jerusalén era muy precaria. Sus súbditos seguían profesando el Islam, y a excepción de las plazas fuertes y ciudades, el control real sobre el territorio no era el más indicado. Es por esto que no tardaron en comenzar de nuevo los problemas para los peregrinos que intentaban llegar a los santos lugares. En este contexto, ahora sí en el año 1115, dos caballeros, Hugo de Payens y Godofredo de Saint-Adhemar, junto a otros 7 caballeros franceses, fundan la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, con la intención inicial de proteger a los peregrinos, principalmente en el tramo que iba del puerto de Jaffa a la ciudad de Jerusalén. Bajo el amparo religioso del patriarca de Jerusalén de quien dependían inicialmente, Balduino II, rey de Jerusalén, les otorgó como cuarteles las mezquitas de Quber al-Saqqara y Quber al-Aqsa, que ocupaban el solar donde antaño estuvo construido el Templo de Salomón. Desde entonces cambiaron su nombre por el de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, pero que por comodidad se les acabaría llamando Templarios. Se desconoce a qué se dedicaron durante los 9 primeros años de existencia de la orden, ya que no existe registro histórico de su actividad. Más allá, claro está, de la leyenda de que estuvieron realizando excavaciones en las antiguas caballerizas, bajo el lugar que ocupaba el Templo de Salomón. Es de este periodo y de estas excavaciones de las que emanan gran parte de los misterios que se le atribuyen a la orden, ya que al acabar este periodo su expansión y crecimiento fue absolutamente vertiginoso, y hay quien lo achaca a lo que pudieron hallar en Tierra Santa, pero esto será objeto de otro vídeo de esta serie. Probablemente estos 9 caballeros iniciales se dedicaran a hacer pequeños viajes, protegiendo caravanas entre el puerto de Jaffa y Jerusalén, pero dado su escaso número no ha quedado constancia registrada. Sea como fuere, 9 años después de su creación, su fundador Hugo de Payens inició una gira por todos los reinos cristianos de Europa, en busca de financiación y de reclutas para su recién creada orden.
aunque su verdadera explosión de popularidad no le llegaría hasta el año 1129, donde durante el Concilio de Troyes se aprobaría su regla. Gracias, claro está, al apuntalamiento teológico del reformador del Císter, Bernardo de Claraval. Hasta aquel momento, ningún religioso ordenado podía verter la sangre de ningún ser humano, cosa que cambió con la aprobación de este concilio, naciendo de esta forma la orden monástico-militar, que permitía a sus miembros usar la fuerza para defender la cristiandad. A pesar de los rigores de las órdenes monásticas, hay que tener en cuenta que las leyes feudales de mayorazgo hacían que en la familia la mayor parte de la herencia fuera a parar al primogénito. De esta forma, los hijos segundones tenían que hacer fortuna, ya fuera guerreando o entrando en el clero, algo muy común en la época. En una sociedad altamente militarizada, la expectativa de un noble de ingresar en un monasterio para pasar allí el resto de su vida no era muy atractiva. Ingresando en la orden del Temple, aún viviendo bajo los mismos votos de pobreza, castidad y obediencia, y con los mismos rigores monacales, al menos podían guerrear en defensa de la cristiandad. Con el dogma, el dinero y los nuevos monjes únicamente necesitaban un último apoyo para convertirse en la orden monástico-militar más poderosa de la época, y esta les llegó en el año 1139 con la bula Omne Datum Optimum, promulgada por el Papa Inocencio II, que los excluía del pago del diezmo a los obispos y quedaban bajo única jurisdicción del Papa de Roma. Además, en adelante podían ordenar sus propios sacerdotes. Esto los convertía de facto en un estado dentro de los estados y en una iglesia dentro de la iglesia, que escapaba a las jurisdicciones seculares y religiosas. Este hecho, que fue inicialmente su ibris, acabaría 2 siglos después siendo su propia némesis. Pero eso es historia para otro vídeo de esta misma serie. Tal y como tratamos en el primer capítulo de la serie, la irrupción de la Orden del Temple en el orden social europeo supuso una verdadera revolución. Desde el momento de la aprobación de su regla y tras la bola Omne Datum Optimum, que les dotaba de un poder enorme, no tardaron en llegar desde todos los puntos de la cristiandad no solo nuevos novicios, sino innumerables donaciones. Aún así, esto jamás explicaría el enorme poder económico que tuvo la Orden durante sus 2 siglos de existencia. Así que os estaréis preguntando que cómo lo consiguieron. Os cuento. Si algo caracterizó a los templarios desde el momento mismo de su fundación, fue su extraordinaria eficiencia en la gestión de sus recursos. La bula de la que os hablaba antes les eximía del pago de diezmos y les daba una libertad absoluta en la gestión de sus posesiones. Pero como muchos sabréis, si por algo han sido conocidos los templarios, fue por ser considerados los banqueros de la cristiandad. Aunque ya os anticipo que esta no era ni de lejos la fuente principal de financiación, pero al ser la más conocida, será por la que empecemos. Con la bula antes mencionada, la orden tenía encomendada la recaudación del dinero para las cruzadas, así como la custodia y el transporte a Tierra Santa. Aunque a priori no era dinero que ellos pudieran gestionar, sí que les otorgaba liquidez, algo muy importante a tener en cuenta a la hora de administrar, por ejemplo, el dinero de los peregrinos que viajaban a los santos lugares. Estos podían depositar en efectivo en cualquier casa o encomienda templaria en Europa, por lo que recibían una carta de pago que podían canjear a su llegada a Tierra Santa, evitando de esta manera el peligro de los transportes de los bienes por territorios bastante peligrosos. Como algunos sabréis, en la Edad Media estaba prohibido el préstamo con intereses, pero sí que podía cobrarse por el arrendamiento custodias, y es de aquí de donde salía el negocio bancario de los templarios. Por otra parte, de los préstamos que los templarios otorgaban a reyes, príncipes y nobles, como hemos comentado, no recibían intereses, al menos no monetarios, pero cualquier noble de la época estaría encantado de estar a bien con los templarios y pagaban con donaciones en tierras o privilegios de los que ahora hablaremos.
De hecho, y como trataremos en un vídeo más adelante, una de las principales causas de la caída en desgracia de la orden fue precisamente el interés de cierto rey de Francia, altamente endeudado y ávido de riquezas. Bien, si como hemos contado, su función bancaria no suponía su principal fuente de ingresos, ¿cuál o cuáles eran estas? Veréis, inicialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón se financiaba mediante las donaciones, ya fueran en efectivo o en especie. Los modos de donación eran de lo más diversos, desde las donaciones comunes de gentes que simpatizaban con la causa, hasta la dote que algunos nobles entregaban al entrar a formar parte de la orden. Existía también la modalidad conocida como donarse al temple. Esta modalidad permitía a las personas una serie de privilegios fiscales, espirituales y de protección. A cambio, la orden heredaba sus propiedades al fallecimiento del mismo. Esta modalidad era frecuentemente utilizada por matrimonios que carecían de herederos. A la muerte de uno de los cónyuges, el viudo o especialmente la viuda quedaban bajo el auspicio y la protección de la orden, lo cual le permitía llevar una vida tranquila, algo difícil en aquella época. Las numerosas donaciones en sus distintas modalidades fueron importantísimas en los comienzos de la orden, aunque fueron perdiendo fuelle con el transcurrir de los años. Pero para entonces, la orden ya estaba asentada y su principal fuente de ingresos en marcha. En este punto sí, vamos a centrarnos en cuáles fueron las verdaderas fuentes de financiación de la Orden del Temple. Entre las numerosas donaciones recibidas estaban las tierras que la orden convirtió en encomiendas, y sí, esta es probablemente la principal fuente de ingresos de la Orden del Temple, la eficaz gestión de sus tierras y encomiendas en Europa. Los templarios se organizaban como un ejército poderoso en Tierra Santa y como una orden meramente monacal en Europa, a excepción claro está de la península ibérica, donde como ya sabréis se luchaba otra cruzada en la que ellos fueron partícipes pero sobre todo beneficiarios. En la mayoría de los libros que uso como fuentes y que podéis encontrar en la descripción del vídeo, se tiende a comparar el funcionamiento y la expansión de la orden con una multinacional actual. Y no les falta razón, ya que además de las tierras que les fueron donadas, la orden obtenía otras, en contraprestación por apoyar en batallas contra los musulmanes en la península ibérica, o incluso otras que llegaban a comprar por considerarlas rentables. Además, y como ya señalamos antes, ser los prestamistas de nobles, príncipes y reyes les favorecía a la hora de recibir donaciones de los mismos, sobre todo en tierras. Su voto de pobreza era inquebrantable y a pesar de amasar fortunas, ellos siempre vivieron de una forma muy austera, conforme a los rigores de su orden, de la que hablaremos en otro capítulo. Llegó a ser tan común donar las tierras a los templarios que en el año 1134 el propio rey de Aragón, Alfonso el Batallador, dejó como herederos de los reinos de Aragón y Navarra a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Evidentemente, la orden no hizo efectivo el testamento, sobre todo por las posibles inconvenientes que ello les traería, pero sí que conmutaron estos reinos por numerosas tierras, encomiendas, castillos y privilegios por dichos territorios. La gestión de sus numerosas tierras por toda Europa les hizo tener un continuo flujo de liquidez, a la vez que iban atesorando nuevos privilegios que los harían aún más poderosos, como por ejemplo el monopolio del comercio de sal en el Reino de Aragón. Con el tiempo llegaron a ostentar tal poderío que armaron su propia flota y adquirieron puertos francos como el de La Rochelle en el Atlántico o Collioure y Marsella en el Mediterráneo, además claro está del puerto de Jaffa en el Reino Latino de Jerusalén, que los posicionó también como uno de los principales actores en el comercio con Oriente. En resumen, la orden se financiaba a través de ejercer como los banqueros de la cristiandad, de obtener las donaciones en diversas modalidades, pero sobre todo de su eficiente gestión de encomiendas y privilegios comerciales. Con el transcurso de los años y como ya comentamos en el vídeo anterior, la orden ostentó tal poder que los convirtió en un estado dentro de los estados.
Con la pérdida del reino de Jerusalén, la posición política en Europa de la Orden del Temple se fue debilitando, aunque no su poder económico y militar. Esto acabó años después causándole los problemas que los llevaron a la desaparición, pero eso ya será objeto de otro vídeo. Como ya sabréis si habéis seguido la serie, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón se funda con un objetivo claro: la protección de los peregrinos que viajaban a los santos lugares. Esta actividad, que propició su creación, sería abandonada pocos años después, concretamente en 1144, donde tras la pérdida de Edesa, la orden pasa a convertirse en un ejército al uso en Tierra Santa. Veréis, a diferencia de en Europa, donde en las batallas imperaba la caballería y más concretamente la caballería pesada, en Oriente se rehuía el combate directo, y más aún el choque de tropas, haciendo los ejércitos sarracenos un uso masivo de los arqueros y los arqueros a caballo, que hostigaban continuamente a las tropas cruzadas y también a los templarios. Este estilo de combate, más parecido a la guerra de guerrillas que a las batallas medievales europeas, obligó en cierto modo a la reorganización de los ejércitos cristianos. Hay que tener en cuenta que los templarios eran unidades de élite en la época, muy valiosos para el combate, pero que por sus características no eran muy numerosos. Se estima que en su mejor momento el Temple movilizara unos 3000 soldados en Tierra Santa, de los que entre 400 y 500 eran caballeros templarios, es decir, caballería pesada, completando hasta esta cifra con los hermanos sargentos, que eran la infantería de la época, y los turcoples, que eran tropas de caballería ligera con arco, utilizada para contrarrestar el hostigamiento de los arqueros enemigos. Este tipo de tropa no es más que una adaptación al tipo de batalla de la zona. Este tipo de unidades, los turcoples, solían ser mercenarios de la zona o musulmanes conversos que se unían a las tropas templarias. Los templarios luchaban como una unidad compacta a las órdenes de un maestre, y siempre junto a su estandarte llamado Bausant, al que seguían hasta las últimas consecuencias. En caso de pérdida del estandarte, tenían órdenes de seguir la enseña de los caballeros hospitalarios, y en caso de que ésta no estuviera en combate, la de cualquier príncipe o noble cristiano. Cuando os decía que seguían el estandarte hasta las últimas consecuencias, era de forma literal, ya que tenían prohibido retirarse del combate o rendirse. Además, en caso de ser capturados no se pagaba rescate por ellos, motivo por el cual muchos eran ejecutados instantáneamente. Un ejemplo claro de esta conducta es el hecho de que de los 23 maestres que tuvo la orden, 13 perecieron en combate. Por cierto, cuando digo maestre es porque según registros históricos no se hace referencia a gran maestre hasta casi 2 siglos después de la desaparición de la orden, aunque es común su utilización para diferenciarlo de los maestres provinciales. Como decía, no solo su valerosa conducta los convertía en tropas muy valiosas. Hay que tener en cuenta de que se trataba de un ejército totalmente profesionalizado, algo poco común en la época, con una estructura jerárquica clara, buen entrenamiento, el mejor de los equipos disponibles y una disciplina férrea, lo que los convirtió en las tropas más valoradas en los ejércitos que actuaban en Tierra Santa. El ejército templario se organizaba siguiendo un estricto orden jerárquico en cuya cúspide encontraríamos al maestre, que al fin y al cabo era el superior de la orden. Seguidamente encontramos al senescal, que era el segundo al mando de la encomienda, y tras ellos encontraríamos a los mandos militares propiamente dichos. El mariscal era el superior militar de los ejércitos templarios. Bajo su mando estaba el ejército completo, con los mandos de cada unidad bien dirigidos. El turcoplier, por ejemplo, ostentaba el mando de los hermanos sargentos y de las tropas turcoples. El submariscal se encargaba del reparto de los escuderos y de organizar y administrar los talleres y a los hermanos artesanos que surtían de armas a las tropas. Por último encontraríamos al gonfalonero, que estaba al mando de los escuderos, y estos, por cierto, los escuderos, servían a la orden de forma temporal, ya fuese por caridad o a sueldo. Toda esta estructura era enormemente eficiente y también cara.
Los ejércitos templarios requerían de enormes sumas de dinero para su funcionamiento, ya que a diferencia de otros ejércitos, estos dotaban a sus tropas con el mejor equipamiento posible. Un ejemplo claro es el uso extendido de las espadas por todas las tropas de los ejércitos templarios. En la Edad Media solo los príncipes o caballeros solían portar espadas, ya que eran enormemente caras. La mayoría de las tropas rasas utilizaban armas menos sofisticadas, como hachas, lanzas, mazas, etc. Otro ejemplo claro del coste del equipamiento de un caballero templario eran las cotas de malla que estos portaban. Se estima que cada cota de malla portara entre 15.000 y 30.000 anillas, lo que suponía el trabajo de 6 meses de un maestro artesano y sus aprendices. Todos estos datos pueden ayudar a entender dónde se dilapidó la fortuna templaria, que como tratamos en el anterior episodio era enorme y que curiosamente a la desaparición de la orden no se hallaron grandes riquezas en la casa madre de París. Como curiosidad, en la primera regla de la orden se permitía convertirse en caballero templario a todo hombre que estuviera libre de lepra o enfermedad contagiosa, que no tuviese epilepsia y no hubiese sido expulsado de cualquier orden monástica. Con los cambios en las sociedades medievales a partir del año 1230, solo se permitía nombrar caballero a los nobles, teniendo entonces la orden que adaptarse a los tiempos. Como hemos visto, los templarios constituían uno de los mejores ejércitos medievales, una maquinaria de guerra bien engrasada y financiada, gracias, como vimos en el episodio anterior, a la gestión de sus numerosas fuentes de ingresos. Con el transcurrir de los años y la pérdida de Tierra Santa, los templarios, replegados en sus encomiendas de Europa, suponían un ejército de monjes soldados que solo respondían ante el Papa. Esto les creó no pocos problemas con los diferentes reinos, donde se les empezó a mirar con cierto recelo. Pero eso será tema para otro vídeo de esta serie. Como vimos en un capítulo anterior, a diferencia de otras órdenes como los hospitalarios, que requerían de un linaje noble contrastado por generaciones, inicialmente la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón tenía como únicos requisitos para la incorporación de los novicios estar limpio de lepra, epilepsia o enfermedad contagiosa, y no haber sido expulsado de ninguna otra orden monástica. Esto, como ya os conté, cambió hacia el año 1230, fecha a partir de la cual solo podían ser nombrados caballeros los nobles. Esta mano abierta inicial los dotó de suficientes efectivos para convertirse en la orden más poderosa de la época, pero lejos de lo que nos pueda parecer hoy día, la dureza de la vida de estos monjes era tal que en la propia ceremonia de admisión se les advertía de la siguiente forma: pocas veces haréis lo que deseéis. Si queréis estar en la tierra de allende los mares, se os enviará a la de Aquende, o si queréis estar en Acre, se os mandará a la tierra de Trípoli, o a Antioquía, o a Armenia, o se os enviará a Pouille, o a Sicilia, o a Lombardía, o a Francia, o a Borgoña, o a Inglaterra, o a muchas otras tierras donde tenemos casas o posesiones, y si queréis dormir, se os hará velar, y si alguna vez deseáis velar, se os mandará a reposar a vuestro lecho. Cuando estéis sentados a la mesa y deseéis comer, se os mandará a ir donde se tenga bien, y jamás sabréis a dónde. Tendréis que soportar a menudo palabras malsonantes. Considerad, gentil y dulce hermano, si estáis dispuesto a sufrir de buen gusto tales rigores. Con esta advertencia no se pretendía ni mucho menos asustar al aspirante, sino más bien advertirle del tipo de vida que llevarían adelante, y a tenor de algunos textos como el siguiente, esto era tal que así. Llevan los hábitos que sus superiores les han dado y no ambicionan otros vestidos ni mejor alimento. Viven juntos, sin mujeres ni hijos, bajo el mismo techo y sin nada que les sea propio, ni siquiera la voluntad. Ninguno es inferior entre ellos, honran al mejor y no al más noble. Cortan sus cabellos, no se les ve nunca peinados, apenas se lavan, llevan la barba hirsuta, apestando a polvo, sudados y manchados por el orín de sus armas.
Estas afirmaciones de la época puede que no sean totalmente exactas, ya que en la regla de la orden se insiste en la higiene del templario, aunque entre sus enemigos musulmanes siempre tuvieron la fama de oler mal, algo que extrañaba mucho a los sarracenos, que solían ser por costumbre algo más aseados. De este mismo texto se extraen también varios datos muy interesantes, el hecho de que fueran iguales entre ellos independientemente de su linaje. Esto es algo inusual en la Edad Media y explica el hecho de que los monjes renunciaran a sus apellidos, conociéndoseles únicamente por sus nombres de pila, a excepción de algunos maestres a los cuales sí que se les conoció por su ascendencia. También se deja ver en ese texto que no tenían posesiones, se solía decir que ni siquiera su manto les pertenecía. En su manto, por cierto, desde el año 1147, lucían sobre el hombro derecho la cruz bermeja, otorgada por el Papa Eugenio III, con las siguientes palabras: para que este signo triunfante les sirva de broquel y haga que jamás vuelvan la espada a ningún infiel. Aunque el imaginario colectivo nos lo han vendido con largos cabellos, lo cierto es que solían ir con la cabeza rapada y la barba descuidada. Lo común era que fueran siempre en parejas, y es curioso porque tenían la obligación de delatar en capítulo general los pecados de su compañero. Tenían prohibido mirar a la cara a ninguna mujer, así como aceptar regalos, apostar o jugar a los dados. Debían comer en silencio, algo que por cierto hacían bastante bien, ya que comían carne 3 veces por semana, costumbre poco común en la época, pero que era de suma importancia para la orden, ya que los monjes debían de estar fuertes y listos para el combate. La orden dividía su administración en bailías, prioratos, encomiendas y provincias. Al frente de cada provincia, que solía coincidir aproximadamente con los territorios de los reinos del momento, se encontraba un maestre provincial. Fue tal la importancia y el poder de la orden, que el maestre provincial de Aragón, Guillén de Montrepón, fue nombrado custodio del futuro rey Jaime I el Conquistador durante su minoría de edad, tras la muerte de su padre, el rey Pedro II, en la guerra socitana provocada por la cruzada contra los cátaros, donde el rey llegó a ser excomulgado por el Papa Inocencio III. Cuando los templarios no estaban en combate seguían un horario marcado en su regla con innumerables oficios religiosos de obligado cumplimiento, salvo claro está, que se les eximiese de los mismos después de una batalla por alguno de sus superiores. Como estáis viendo, tenían una vida muy dura desde la observancia de nuestros días, pero tenemos que entender los rigores de la vida en aquella época. Aún y con todo esto, sus vidas eran más entretenidas, emocionantes y diversas que las que les hubiera esperado en un convento de Occidente. Además, y como tratamos en un capítulo anterior, era un honor para ellos alzar las armas en defensa de la fe. Fe, por cierto, que los ayudaba a sobrellevar dichos rigores y que los convirtió en unos guerreros temibles. Porque como vimos en el episodio anterior en el que hablamos de los templarios en combate, estos tenían prohibido retirarse o rendirse, a no ser que estuvieran en proporción de 3-1 o que así se les ordenara por parte de sus superiores. Acción que pocas veces sucedía, ya que según sus reglas nunca se pagaba rescate por ellos, lo que suponía de facto la muerte del templario de ser capturado. Pobreza, castidad y obediencia por bandera en una orden de verdaderos hermanos en la batalla y sobre todo en la fe. Estos eran los caballeros templarios, guerreros, monjes soldados que entregaban su vida por la orden sin pedir nada a cambio. Quizá finalmente el mito no les haya hecho justicia al fin y al cabo, al menos no como merecían ser recordados. Es muy común que cuando se aborda el fin de la Orden del Temple, la mayor parte de la atención se centre en el trágico final de su gran maestre Jacques de Molay y a todo el misterio alrededor de este hecho. Pero lo cierto es que el proceso a la Orden del Temple se extiende mucho más en el tiempo y tiene muchos más matices que la simple condena de sus líderes. Acompañadme a conocer el proceso a los caballeros templarios. Comenzamos.
Tal y como hemos visto durante esta serie, la Orden del Temple pasó a lo largo de sus 2 siglos de vida de ser una orden monástico-militar formada por unos pocos hombres tras la Primera Cruzada a una organización omnipresente y todopoderosa en la Europa de los siglos XII y XIII. Como vimos en el capítulo dedicado a la financiación de la Orden, esta llegó a ostentar un enorme poder adquisitivo, hasta el punto de considerarse los banqueros de la cristiandad. Su poder, influencia y capital, unido a sus características especiales que escapaban a las jurisdicciones seculares y eclesiásticas, hicieron crecer a la Orden hasta cotas de poder inimaginables, y es aquí donde reside realmente el motivo final, por el que acabaría siendo procesada. Veréis, aunque la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo tenía sus fuentes de financiación y reclutamiento en Europa, el propósito inicial por el que fue fundada y por el cual existía era la defensa de los peregrinos y de los santos lugares. La Orden, un ejército de monjes guerreros, excelentemente equipados y financiados, eran vistos con buenos ojos mientras estos batallaban en Tierra Santa por mantener el reino latino de Jerusalén. El problema es que tras la pérdida de la Ciudad Santa en 1244 y de Acre en 1265, los caballeros templarios se fueron replegando cada vez más a sus encomiendas europeas. De esta forma, algunos monarcas empezaron a recelar de la Orden, especialmente Felipe IV, rey de Francia, quien a la postre sería el principal culpable y ejecutor de la desaparición de los templarios. Felipe IV pasaba por problemas económicos muy serios, al que habría que añadir el endeudamiento con la propia Orden. Era tal su desesperación que en el año 1292 decretó la incautación de los bienes a los judíos. Esto acabaría provocando una revuelta de tal nivel que el propio rey tuvo que refugiarse en la casa madre de los templarios en París, donde por cierto, además de los bienes de los templarios, se encontraban desde años atrás el Tesoro Real de Francia, donde era custodiado y defendido por la Orden. En este punto de la historia, aunque los templarios eran acreedores del rey, aún éste les tenía en alta estima, aunque esto iría cambiando con el devenir de los acontecimientos en un relativamente corto espacio de tiempo. Tras el desastre de la incautación de los bienes a los judíos, Guillermo de Nogaret, el principal asesor del rey y autor intelectual de la trama contra los templarios, se fijó en la Orden para solucionar sus problemas económicos. De esta forma, Felipe IV solicitó al Papa Bonifacio VIII que la Orden se plegara a los deseos y peticiones del monarca francés. La negativa papal no tardaría en llegar, comenzando entonces una lucha de poder que acabaría con el secuestro del pontífice tras haber excomulgado al rey de Francia. Para aquel entonces, la antaño buena relación de la Orden del Temple con la corona francesa ya se había acabado. Felipe IV empezaba a temer que la Orden, una organización militar bien entrenada, financiada, que se extendía por todo su territorio y que solo rendía cuentas ante el Papa, pudiese intervenir de alguna forma en la disputa con Roma. Tras el secuestro de Bonifacio VIII, que apenas duró unos días, este acabaría falleciendo pocas semanas después, probablemente a causa de las heridas del cautiverio. Tras él llegaría el papado Benedicto XI, un papa conciliador, que apenas duró un año en el trono de Pedro, y del que se cree que pudo ser envenenado por orden del rey francés. Tras Benedicto XI llegaría por fin el momento esperado por Felipe IV. Haciendo uso de la presión sobre la curia, consiguió que se nombrara papa al arzobispo de Burdeos, Beltrán de Got, quien asumiría el papado con el nombre de Clemente V. Este papa, mucho más sumiso, comenzaría su pontificado, nombrando en Lyon el mismo día de su coronación a 10 cardenales, 5 familiares del propio papa y 4 allegados al rey de Francia. La suerte de los templarios estaba echada, pero aún tenían que urdir una trama que justificara la actuación contra la Orden. Un par de años antes, en 1303, Esquiu de Floriac, un supuesto templario expulsado de la Orden, se presentó ante el rey de Aragón, acusando a los templarios de negar a Dios en la ceremonia de iniciación y de adorar a un ídolo, el famoso Baphomet. El rey de Aragón rechazó estas acusaciones, pero poco después estas llegarían a oídos de Guillermo de Nogaret y Felipe IV de Francia, iniciando de esta forma
el proceso a los templarios. Por si esto fuera poco, la secuencia de acontecimientos no favoreció a los pobres caballeros de Cristo. Un año antes de iniciarse el proceso, concretamente el 13 de junio de 1306, el Papa Clemente V, aún valedor de la Orden, había promulgado 2 bulas por las cuales la Orden podía nombrar confesores y que éstos pudieran dar absoluciones generales, además de levantar sentencias de excomunión. Esto enfadó muchísimo al Santo Oficio y a su inquisidor general, Guillermo de París, quien en adelante sería parte importante de la trama contra la Orden. Por último, el 22 de septiembre de 1307, Guillermo de Nogaret era nombrado ministro de Justicia, dotándose por tanto de todos los instrumentos necesarios para la ejecución de su plan. Y así llegaríamos al momento exacto. El 12 de octubre de 1307, Jacques de Molay acude al entierro de Catalina, cuñada de Felipe IV, donde al parecer no se percata de la trama que se está urdiendo. Tan solo un día después, el viernes 13 de octubre de 1307, se ordena a los senescales la detención al mismo tiempo de todos los templarios en territorio de la corona francesa, así como la apropiación del tesoro real y la incautación de los bienes de la Orden del Temple. La excusa por parte de Nogaret fue la confesión de varios exmiembros de la Orden que acusaban a la misma de más de 50 cargos, entre los que se encontraban escupir a la cruz y negar a Dios en la ceremonia de iniciación, de imponer gestos obscenos y sacrílegos a los novicios y de practicar la sodomía. De esta forma se apresó aproximadamente a 4.000 caballeros, aunque solo se tiene constancia del interrogatorio de unos 1.000 de ellos, bien porque murieron durante las torturas, o bien porque pudieron escapar, o simplemente desaparecieron. Aunque los cargos eran graves, casi nadie en aquella Europa creía tales acusaciones, hasta el punto que otros reinos como Inglaterra y su rey, Eduardo II, que llegó a enviar una carta con peticiones a los reinos hispánicos de Portugal, Castilla y Aragón para que no se unieran a dichas acusaciones. El propio Papa Clemente V, en diciembre de ese mismo año, escribía al rey de Francia para que éste retirara las acusaciones, aunque como comenté anteriormente, el poder del Papa estaba muy socavado y era poco menos que un títere en manos del monarca francés. De hecho, a pesar de que solo él tenía potestad sobre los templarios, únicamente pudo enviar una misiva el 27 de octubre de 1307 en la que se quejaba el rey de no haber sido avisado previamente de las actuaciones. Los interrogatorios se fueron sucediendo y las torturas infligidas a los caballeros fueron dando sus frutos. Pronto comenzarían a llegar las confesiones y aunque posteriormente se retractarían, el mal y la duda ya estaban sembradas por el órgano propagandístico de Guillermo de Nogaret. Tampoco ayudó la ambigüedad de las respuestas del gran maestre Jacques de Molay durante su interrogatorio el 24 de octubre de 1307, a pesar de que se cree que éste no fue torturado. Ante esta tesitura, poco más de un mes después del inicio del proceso, el Papa emitía la Bula Pastoralis Eminentiae, que exhortaba a la detención de los templarios y a la apropiación de sus bienes, aunque como ya hemos mencionado, estos habían ya sido requisados en su casa madre de París. Con esta bula, el Papa no solo quería que los caballeros comparecieran ante el tribunal eclesiástico, sino garantizar que los bienes que aún no habían sido incautados por el monarca francés se quedaran en las arcas de la Iglesia. Finalmente se fijó octubre del año 1311 para el concilio que habría de juzgar a los caballeros templarios, pero este proceso estaba viciado desde el inicio, hasta el punto que ningún representante de la orden se erigió como defensor, y estos por tanto serían nombrados entre el clero. Tras unos meses de proceso, la suerte parecía estar cambiando para los templarios, hasta que el día 12 de mayo de 1312, la comisión se entera que 54 templarios habían sido condenados y ejecutados por el arzobispo de Sens, señal de que el rey no se iba a detener, fuera cual fuera el dictamen de la comisión. De hecho, ese mismo día, los defensores de los templarios
huyeron o desaparecieron. Ante este panorama, el día 3 de abril de 1312, el Papa Clemente V promulgaba la bula Vox Excelso, por la que decretaba la disolución administrativa de la orden, de facto, el final de los caballeros templarios. Durante todo este periodo, mientras los templarios estaban detenidos, muchos se retractaron de sus confesiones hechas entre torturas, otros se ahorcaron y muchos murieron debido a las condiciones del cautiverio. Por si esto fuera poco castigo, estos morirían sin recibir los sacramentos, algo que tratándose de monjes era una doble pena. Aunque la disolución ya estaba firmada, se suele atribuir el final de la orden al ajusticiamiento de su maestre Jacques de Molay, en la hoguera, el 18 de marzo de 1314 en la isla de los judíos, frente a la catedral de Notre Dame. En este acto se produjo la más mítica cita y uno de los misterios que suelen rodear a su trágico final. Aunque esta no ha sido probada, cuenta la leyenda que en el cadalso Jacques de Molay gritó que en el plazo de un año el rey de Francia y el Papa deberían comparecer ante el tribunal de Dios. Fuese así o no, lo cierto es que el Papa Clemente V moriría apenas un mes después y Felipe IV de Francia en menos de un año. De esta forma acabó la antaño todopoderosa Orden del Temple. Algunos de los caballeros huidos se refugiaron en los reinos de Inglaterra, Portugal y Escocia. Por otra parte, los templarios de Aragón serían absueltos en el Concilio de Tarragona y los de Castilla en el Concilio de Salamanca, incorporándose muchos de ellos a otras órdenes militares. En Portugal se fundaría en 1319 la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo como heredera directa del Temple, pero esta poco tenía que ver ya con la orden que imperó en Europa durante casi 2 siglos. Un triste final para una orden que 700 años después sigue dando noticias. Y es que en fechas recientes, la historiadora Bárbara Flale halló en el Archivo Vaticano el documento de absolución a los caballeros templarios, firmado por Clemente V en 1308, pero este, por miedo a una escisión de la Iglesia de Francia, nunca llegó a promulgarlo. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón pasó por muchas etapas en sus casi 2 siglos de vida, de aquella pequeña orden formada por 9 visionarios, a la máquina de guerra mejor engrasada de la época y, cómo no, a los todopoderosos banqueros de la cristiandad. Su antaño esplendor se fue apagando a medida que se perdían los santos lugares, y el miedo, pero sobre todo la codicia de un rey, acabó por destruirla. Hasta aquí llega la primera parte de la serie que hemos dedicado a la Orden del Temple, en la que hemos abordado sus aspectos históricos más importantes, de forma que quien los ha seguido tiene una visión amplia de lo que supuso la Orden. En adelante seguiré trayendo vídeos en los que abordaremos temas no tratados hasta ahora, como pueden ser los misterios o sus emplazamientos. Espero que hayáis disfrutado de esta serie como yo he disfrutado haciéndola. Nos vemos en el siguiente vídeo, y como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.